Opa. De acuerdo. Y bueno, pues cuando queráis podéis comenzar. Gracias a los dos por estar aquí y por haber aceptado nuestra invitación para que nos contéis más cosas sobre todo el trabajo que estáis desarrollando. Bueno, muchas gracias también a vosotros por darnos la oportunidad de contarlo y sobre todo a todos los que estáis presentes por compartir este rato con nosotros y escuchar lo que vamos a comentar. Nosotros vamos a dedicar un poquillo la presentación a la validación de componentes ferroviarios de alta responsabilidad en material compuesto. Nos vamos a centrar en un proyecto que llevamos en desarrollo aquí en Talgo, que llevamos ya unos años con él, que es el rodal ligero. Rodal, pues la mayoría lo conoce, pues bueno, es al final la rodadura de los trenes Talgo, que es una tecnología poco convencional, ¿no? Hablaremos primero, haremos una pequeña breve introducción contando qué es Talgo, vamos, un poco la empresa, porque vamos, habrá gente que en sí no lo conozca, ¿no? Aunque soy consciente de que hay mucha gente de los que se han conectado que nos conocen de sobra. Muy breve, espero ser muy breve para no enrollarnos. Después presentaremos un poco lo que es el componente en donde nos hemos centrado el trabajo para desarrollar y después ya pasaremos un poquito al meollo de la cuestión, que es un poco el ejercicio de validación y todos los trabajos que hemos llevado a cabo para validar el componente, ¿no? Que todavía no se ha terminado de validar, pero bueno, está en proceso y ya está muy avanzado. En primer lugar, recordar un poquillo que Talgo es una empresa ferroviaria española. Lleva ya 80 años en el mercado con un largo proceso que empezó, pues bueno, en 1942, pues proponiendo un concepto nuevo de trenes. Sigue siendo hasta el momento tecnología no convencional dentro de lo que es el ámbito del ferrocarril y manejando el concepto de ligereza y seguridad desde sus inicios. Ya hacia 1968 consiguió hacer un desarrollo de ejes de ancho variable que conseguían no tener que sustituir los ejes durante el trayecto, con lo cual se hacía más rápido y una gran mejora de interoperabilidad. Hacia 1973 ya utilizó los sistemas de pendulación natural que permitían, pues bueno, mejores confort y reducir y aumentar un poco la velocidad de viaje. La internalización de la compañía vino hacia 1989, 1990, en lo que se empezaron a hacer ya proyectos para el extranjero, ¿no? O sea, para distintos países, empezando sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Hacia el año 2000 es cuando ya se realiza un salto de calidad introduciendo lo que son los trenes de alta velocidad y de muy alta velocidad. Un sector en el que ahora mismo Talgo es bastante puntera y realmente puede entrar a competir con cualquier otra compañía de las grandes compañías ferroviarias que existen en el mundo, ¿no? Ya últimamente estamos en desarrollos, seguimos con la alta velocidad y grandes desarrollos de trenes hacia el futuro, pues, como últimamente ya tenemos la tecnología, la plataforma Abril, que es la que se va a implantar recientemente en España, o sea, está a puntito de salir, que ya con tecnologías 3+2, siempre bajo conceptos de ligereza y seguridad. Talgo en el mundo ahora mismo está representada no solo en multitud de países, no solamente con el producto de trenes. En trenes estamos pues en España, en Francia, en Kazajstán, hasta hace poco en Rusia también, en Egipto, en Alemania recientemente también tenemos trenes con nuevos desarrollos, en Estados Unidos, y después también hay una amplia presencia también con otros productos Talgo, como son los tornos de foso, que son, bueno, máquinas herramientas. Como vamos, no comentamos más, hay un poco lo que es la empresa. Nos centramos ya un poquito más en el proyecto que nos ocupa un poco, que aquí es la idea es entrar en el aligeramiento de componentes estructurales ferroviarios, ¿no?
En esa línea, pues vamos a tocar un poco los conceptos claves de por qué no es interesante el aligeramiento de los componentes ferroviarios y que nos aportan un poquito los trenes Talgo y qué puntos de diseño son interesantes. Hablaremos un poquito también de lo que es la rodadura Talgo, tecnología no convencional, para entender un poquito el componente, y ya concretaremos en el componente objeto del desarrollo. ¿Por qué nos interesa el aligeramiento en componentes estructurales? Bueno, desde el punto de vista del sistema, todo lo que es reducción de peso, al final lleva implícito una reducción de consumo energético. Más menos valor, pues bueno, no, la reducción de consumo energético no tiene el potencial que tiene en la aeronáutica, pero ahora mismo en los tiempos que corren, pues todo lo que es conseguir reducciones de consumo energético es interesante. Después tiene otros puntos de ahorro interesantes, como son sobre todo los ahorros de tasas de uso de infraestructura. En muchos países se empieza ya a ser común que dependiendo del peso, o sobre todo del peso que puedas utilizar, te impongan tasas de uso a la estructura, con lo cual las reducciones de peso implican ventajas competitivas a la hora de las ofertas, ¿no? Y por último, al final, pues, bueno, el otro punto interesante es que todo lo que reduzcas en peso, al final lo puedes cambiar. Reduces masa muerta o masa pasiva por carga de pago en el tren, con lo cual, pues bueno, eso siempre es un beneficio para el operador, ¿no? Desde el punto de vista de los diseños de componentes, sí que tiene unos puntos interesantes a tener en clave, a tener en cuenta. Cuando nos enfrentamos a componentes de alta responsabilidad, nos aparecen pues, que nos estamos encontrando con elementos que son de altos requerimientos mecánicos muy exigentes, ¿no? Y esto va un poco más allá de utilizar a lo mejor en interiores o en otros elementos de una seguridad, digamos, un nivel distinto de seguridad y no sometidos a grandes cargas, lo hacen que le añaden un punto de complejidad para afrontar el uso de otros materiales. El punto de ligereza, que como hemos visto son beneficios al sistema, y cuando nos encontramos a utilizar distintos materiales nuevos, nos encontramos que son materiales y procesos novedosos en el sector ferrocarril. Y lo pongo entre comillas un poquito porque muchas veces estamos hablando de materiales que en otros sectores, como la aeronáutica y eso, ya llevan un desarrollo amplio, pero que en el sector ferrocarril hasta el momento no son o han sido de uso a nivel prácticamente prototipos o testimonial, ¿no? O sea, entonces suponen un esfuerzo tecnológico, ¿no? para lo que es el sector en sí. Otro punto importante es el cumplimiento de la normativa de fuego, ¿no? Sobre todo cuando ya salimos de metales y esto de metales y entramos en material compuesto, por ejemplo, que necesita la utilización de polímeros. No hay muchas opciones de utilizar con una exigente normativa de fuego que tenemos en el ferrocarril, ¿no? Y por último, otro punto a destacar es el tema al utilizar distintos materiales y a los que no estamos habituados, no siempre vas a utilizar el sistema completo o estamos muy habituados a utilizar componentes en un solo material, ¿no? Esto, proceso al utilizar otro tipo de materiales, nos lleva a ser necesario a veces la combinación de distintos materiales e integrarlos y nuevas formas de integrarlos, ¿no? Al final de integrar las interfaces. Al final te lleva a lo mejor tener que utilizar soluciones de diseño que no son convencionales para el sector, ¿no? Fijándonos un poco, indicando un poco la tecnología Talgo, que es no convencional, explicaremos un poquito las diferencias que hay con la rodadura convencional, que es lo que llaman bogies. Talgo utiliza un sistema rodante basado en un eje de rueda independiente.
A diferencia de los sistemas habituales, que es un eje rígido, que es autoguiado, este sistema no es autoguiado como tal, lo cual nos hace tener que disponer de un sistema de guiado adicional distinto a un diseño, con un diseño propio. El sistema de cambio de anchos que nos aporta interoperabilidad, que lo comentamos, que el uso del eje independiente sí que nos facilita mucho el poder utilizar un sistema de cambio de ancho que no tiene que ser desmontado durante la operación y se puede hacer, pues nosotros lo hacemos a una velocidad de 10 km por hora prácticamente en una pasada de tren, con lo cual acelera mucho la operación, ¿no? y mejora la interoperabilidad. Otro punto a destacar es la utilización del sistema de un eje por coche. Esto es de tal manera que, tal y como vemos en la imagen, llevamos un eje en uno de los extremos del coche y el coche siguiente se encuentra unido al siguiente por esta misma zona colgado, ¿no? Con lo cual solamente llevas un único eje. ¿Qué nos lleva a eso? Por un lado, a necesitar coches más cortos y por otro lado, mejora la capacidad de descripción en curva, ¿no? y nos permite hacer coches más ligeros y nos mejora un poco la reducción y nos aumenta el espacio al poder utilizarlo, al poder situarlo entre medio de dos coches y no debajo de los coches. Por otro punto típico de la tecnología Talgo es la pendulación, que permite un incremento de velocidad, los pasos por curva y la situación en los ejes entre coches, ¿vale? Lo que nos permite una gran accesibilidad sin escaleras. El componente que nos ocupa es el bastidor de esta rodadura, ¿no? Que buscar el aligeramiento de ese componente, hemos buscado un aligeramiento bastante radical o bastante fuerte, transformando la solución convencional que está realizada en acero soldado mediante una solución geométrica que es similar y en algunas partes optimizada. La verdad es que no hemos tenido mucho margen para optimizar la geometría, pues uno de nuestros puntos fuertes es el mantenimiento de las interfaces para poder integrarlo para realizar pruebas en vía. Al final se ha llegado a una solución híbrida en material compuesto y combinando aleaciones de altas prestaciones, como el titanio o aceros inoxidables de muy altas prestaciones y elementos como un acero algo más convencional también de altas prestaciones para distintos elementos. Nos centramos un poco en la validación del componente ahora, ¿no? En todo el ejercicio de validación del componente. Para la validación del componente, pues bueno, como paso previo hicimos una selección de materiales y una selección de materiales. Al final, cuando ya tienes descrito cómo vas a atacar el material, cómo lo vas a atacar y eso, necesitamos una estrategia que plasmamos en un plan de validación, ¿no? Un plan de validación pues, que al final nos lleva a toda la caracterización, verificación y validación en los 3 niveles del componente, ¿no? Vale. En la primera fase hicimos un estudio del estado del arte de distintos materiales, fijándonos todos los que entendimos que podrían tener una capacidad estructural a utilizar, ¿no? Y evaluamos pues, bueno, una gran cantidad de materiales. Evaluando propiedades específicas, nos centramos sobre todo en las propiedades mecánicas y en propiedades específicas para tener en cuenta un poco el aspecto de aligeramiento, ¿no? Tanto la rigidez de tracción, la rigidez de flexión, resistencia a carga límite y otras, y también presentes pues otras como la resistencia a carga última o la pena de fractura. Además, se evaluaron propiedades como la durabilidad, procesabilidad, comportamiento a fuego y comportamiento a altas, bajas temperaturas, etc. Eso al final, para plasmarlo y ver la potencialidad de reducción de peso de cada una de ellas, pues hicimos ahí un ejercicio de comparar frente al material que se estaba utilizando, haciendo un índice entre las valoraciones relativas de las 3 propiedades que consideramos un poco determinantes, en este caso rigidez de tracción, rigidez de flexión y resistencia a carga límite, y dándole un peso a cada una más o menos proporcional. En este caso le dimos el mismo a cada uno. Se podría haber hecho de otra manera, ¿no? O sea, si hubiéramos considerado dar más peso a una a otra. Bueno. Y entre todas estas valoraciones, al final escogimos un poco qué materiales eran los que potencialmente podrían darnos
un aligeramiento interesante. Al final el de potencial mayor ha sido la fibra de carbono. La fibra de carbono. Salían también pues, los titanios, eso es evidente frente al acero simplemente con una densidad a la mitad. Y también en aceros un poco ya nos salía para tener algo interesante deberíamos meternos ya en materiales de muy alta resistencia, pues como los denominados aceros maragin o pues bueno, como se utilizan inoxidables de endurecidos por precipitación, ¿no? Una vez obtenido el diseño, al final, pues bueno, necesitamos un poco nos centramos un poco en el plan de validación. Convencionalmente, lo que es en sistemas ferroviarios, la validación se mueve prácticamente directamente desde la base ya al diseño final del componente. Conoces el material, son materiales bastante conocidos y caracterizados por norma y saltas directamente ya a la validación final del componente por pruebas específicas estándares. Cuando nos encontramos con materiales nuevos o como puede ser un material compuesto que por lo general no, aunque conozcamos el material, no va a ser siempre casi una configuración nueva, pues al final tienes que añadir validaciones adicionales, ¿no? Sobre todo de cara a tener claramente caracterizado el material y a tener totalmente verificado todos los pasos previos en todos los diseños. Se utiliza un modelo de validación de materiales típico piramidal, pues bueno, desde propiedades de la base a nivel probeta hasta tocando un poco, ¿no?, a niveles intermedios, niveles subconjunto o detalles constructivos, ¿no? Para llegar al final a la validación del componente que sí es conforme un poco, ya es muy cercano a las validaciones típicas del sector ferroviario. Todo ello se basa en recopilación de datos, cumplimentar mediante ensayos de caracterización todos aquellos datos que no hemos podido completar, ensayos de verificación en todas aquellas partes que no están convenientemente conocidas, que no son realmente conocidas, y después pasas ya a los ensayos propios de validación del componente conforme a los estándares, ¿no? Al final, todo el proceso, todo ello queda plasmado en un plan, en la estrategia, en un plan de validación y que lo que es diferente, pues bueno, es todo el nivel intermedio que exige un trabajo adicional para la validación. Marta ahora nos contará un poquillo sobre todos los ensayos que hemos llevado a cabo en estos niveles intermedios. Marta. Antes de continuar donde lo ha dejado Francisco, quiero pediros disculpas porque estoy un poco afónica, pero bueno, creo que no lo suficiente como para comentaros cómo hemos hecho toda la caracterización y verificación. Bien, para llevar a cabo el plan de caracterización, inicialmente buscamos toda la información disponible de estos nuevos materiales que hemos introducido en nuestro sector, tanto que pudieran ser de fuentes del fabricante, como bien pudieran ser sus fichas técnicas, o a través de la normativa o códigos técnicos, así como consultando bibliografía más especializada. Los datos que considerábamos necesarios y que nos faltaban los hemos ido complementando a través de ensayos que hemos ido programando. Comenzando por el material compuesto, con el que se fabricó el bastidor del rodal ligero, hemos tenido que hacer ensayos para cálculos de admisibles y también para chequear el nivel de protección frente al impacto de nuestro material. En cuanto al acero de altas prestaciones que hemos seleccionado para fabricar el cajón del bastidor, ensayamos para caracterizar sus propiedades mecánicas. Y con los adhesivos nos hemos guiado principalmente por sus fichas técnicas, aunque también es verdad que hemos pedido completar alguna de estas fichas al fabricante para que fuera más acorde a la tipología de nuestro material. Bien, para conseguir los admisibles de uniones en compuesto, inicialmente hicimos una caracterización virtual paramétrica a través de elementos finitos para estimar estos admisibles de uniones. Y esto nos permitió continuar con el diseño
a la vez que íbamos ajustando cómo hacer la campaña de ensayos para validar estos datos que nos faltaban. La campaña de datos para conseguir estos admisibles se basaba en unas probetas que caracterizábamos un panel con agujero. Seleccionamos distintos apilados. No, todavía no. Bueno, este es un ensayo de los que hemos hecho para calcular el admisible de aplastamiento. Y bueno, os queríamos poner este vídeo para que vierais cómo rompía la probeta por Virin. Bien, continúo con esta campaña de ensayos. Lo que hemos hecho ha sido seleccionar distintos apilados y hemos jugado con dos tipos de tamaño de agujero de 8 y de 12 milímetros. Mantuvimos todas las condiciones geométricas en todas las probetas y seleccionando una distancia borde de 3D y un ancho efectivo de 6D. Bien, para verificar el nivel de protección de nuestro material compuesto contra el impacto de balasto, deciros que esta campaña ha sido la más amplia que hemos realizado en la parte de caracterización, pues para nosotros es muy importante conocer el nivel de protección del material compuesto, puesto que cuando nuestros trenes circulan por las vías y sobre todo cuando lo hacen a alta velocidad, provocan que se levante el balasto de la vía y este acaba impactando contra el tren. Por lo que esto es muy importante para nosotros, ya que tenemos que lidiar con ello en nuestro día a día. Se han hecho ensayos en torre de caída a nivel de probeta, utilizando dos tipos de impactadores, el que marca la norma aerodinámica, la STM, y el que marca la normativa ferroviaria. Después, algunas de estas probetas las hemos seleccionado para hacer un ensayo CAE y ver la resistencia residual que nos quedaba después del impacto en estas probetas. También hemos hecho un ensayo balístico y este ha sido ya a nivel de componente. Hemos seleccionado el Proto 1 para impactar. Hemos determinado las áreas que son más propensas para recibir este tipo de impacto y hemos dividido por zonas y hemos seleccionado dónde íbamos a impactar, bien con el impactador otra vez de la norma ferroviaria o con unos impactadores que hemos fabricado nosotros recogiendo piedras de balasto de la vía. Gracias a esta caracterización hemos podido dividir lo que es el bastidor del rodal ligero en diferentes zonas y hemos podido estimar el nivel de daño tanto interno como externo para un determinado rango de energías. Esto es importante porque también hemos podido ampliar esta caracterización seleccionando qué daños podían ser reparables cosméticamente, cuáles necesitaban una reparación estructural o incluso si era necesario inutilizar la pieza. Esta caracterización también es importante porque nos permite detectar zonas del bastidor que pueden ser propensas o candidatas a llevar un sistema de protección. Para la caracterización de las propiedades de las aleaciones no convencionales, como hemos utilizado para fabricar el cajón del estabilizador, que ha sido una inoxidable martensítica, y al ser nueva para nuestro sector, hemos tenido que hacer una caracterización típica de metales. ¿Por qué? Porque el proceso de fabricación lo hemos cambiado, ahora es una fundición, tiene unas geometrías que son, digamos, un poco particulares y además porque las caracterizaciones del material normalmente los fabricantes lo hacen sobre probetas hechas aparte, pero nosotros queríamos que fuera una caracterización de la probeta obtenida de lo que era el propio componente. Se obtuvieron las curvas tensión-deformación a través de una ensayo de tracción y calculamos las propiedades mecánicas más básicas como módulo elástico, resistencia mecánica, coeficiente de Poisson, etc. Ampliamos también esta parte de la caracterización con un estudio metalúrgico y también haciendo un ensayo de tenacidad en fractura que ya es menos habitual. Bien,
Cuando hablamos de la introducción de nuevos materiales, la verificación es una parte fundamental en el proceso de validación, pues al introducir estos materiales hay más incertidumbres y hay más necesidad de que éstas sean cubiertas. Esto va más allá de una pura, de justificar unos requerimientos funcionales en la validación. La verificación se planificó a 3 niveles, un nivel de probeta, nivel de subcomponente y nivel de componente completo. A nivel de probeta hemos verificado las propiedades tanto de lámina como de las uniones hechas con adhesivo. Y ya a nivel de componente pudimos verificar tanto el ciclo de curado como el patronaje, y también verificamos a través de ensayos no destructivos, como fue por tomografía, el proceso de highlight para nuestra fabricación, para detectar cualquier defectología que pudiera haber durante el proceso. La caracterización también se completó calculando la resistencia mecánica del laminado y la defectología igual. También el cajón también se verificó a nivel de su componente, más bien por las nuevas condiciones geométricas que estábamos metiendo con respecto a lo convencional. Y a nivel de componente también se hicieron algunas verificaciones tanto funcionales como de comportamiento, pero más con un carácter de comparar con lo convencional. En cuanto a la correlación de propiedades mecánicas, esto se hizo a nivel de probeta y con el material compuesto. El primer paso fue seleccionar los laminados más representativos y al final decidimos usar 2 tipos de apilados. Uno que era casi própico, que tenía nuestras láminas de tejido y biaxiales, y otro apilado más que ya era más direccional y incorporaba la tercera lámina que lleva el bastidor, que es una unidireccional. ¿Por qué los hemos llamado laminados mixtos? Y bueno, la razón es porque es una combinación de las 3 láminas que lleva el rodal. Se van a seguir 2 fases para esta verificación. Una primera es donde van a estar todos los ensayos mecánicos que hemos hecho de tracción, compresión e interlaminar para calcular las propiedades mecánicas de nuestros laminados, pues como puede ser el coeficiente de Poisson, el alargamiento a rotura, la tensión interlaminar y demás. Continuamos en la segunda fase con una simulación por elementos finitos, simulando los mismos ensayos y los mismos laminados para después poder hacer una correlación entre unos ensayos y una simulación para poder obtener nuestros coeficientes de seguridad asociados a nuestra metodología de cálculo. Para la verificación de la resistencia mecánica de las uniones adhesivadas, esta verificación ha sido bastante completa, pues hemos verificado todas las combinaciones de materiales involucrados en el proyecto, en nuestro rodal ligero. Hemos tenido en cuenta uniones compuesto-compuesto, uniones compuesto-titanio y uniones compuesto-acero inoxidable que hemos ensayado. Hemos ensayado tanto el adhesivo que tenía una responsabilidad estructural como el sellante, el que no tenía responsabilidad. Y hemos buscado obtener la resistencia mecánica y también los modos de fallo que se iban presentando. Bien, para la resistencia mecánica del subcomponente, para la parte del material compuesto, decir que esta verificación es muy importante porque es el paso previo antes de comenzar a fabricar y es necesario que antes de que empecemos podamos confirmar que hemos conseguido llegar a los valores de propiedades mecánicas esperables. Ha sido un conjunto de ensayos bastante amplio donde se ha tenido en cuenta una zona
la zona más representativa de nuestro diseño y en la que podamos chequear tanto el proceso de fabricación, el proceso de patronaje y la secuencia de apilados. Se tuvieron en cuenta geometrías críticas, los solapes de telas y los diferentes encuentros entre los distintos planos. Se quiso verificar tanto a nivel de calidad como a nivel de propiedades mecánicas, con los ensayos que os ponemos aquí de tracción, compresión, cortadura en el plano y de tensión interlaminar. Esta forma de trabajar lo que te permite es ir ajustando los parámetros de proceso y de diseño, y lo hemos hecho en distintos bucles. Aquí lo que mostramos es nuestro esquema de trabajo. Bien, el esquema de trabajo lo iniciamos estableciendo los parámetros de diseño que deseamos. A partir de ahí hacemos un control de calidad, que esto implica tanto ensayos no destructivos como puede ser por tomografía o por ultrasonidos, como un control dimensional, para después continuar con la obtención de las propiedades mecánicas conforme a los ensayos que os decíamos anteriormente. Aquí es cuando vemos si es necesario algún ajuste al ciclo de curado o en el diseño o en la estrategia de apilado. En nuestro caso fueron necesarios 4 loops para llegar a la solución final. Todos estos cambios o todos estos ajustes fueron implementados antes de comenzar a fabricar nuestro Proto 1. Este proceso de ajuste es muy importante porque antes de comenzar a fabricar nuestro Proto ya podíamos ir con bastantes garantías de que íbamos a conseguir las propiedades mecánicas que requeríamos. El cajón también lo hemos tenido en cuenta para verificarlo a nivel de su componente. Aparte de querer verificar esta nueva aleación no convencional, para nosotros queríamos chequear que la geometría y el proceso que hemos seleccionado de fabricación fueran apropiados. Para ello hemos evaluado la resistencia estática sometiendo a su componente a diferentes casos de cargas excepcionales, como haríamos con los cajones del bastidor convencionales, y hemos evaluado las tensiones y deformaciones, realizando también una inspección por ensayos no destructivos para tener una visión lo más completa posible para esta verificación. Y ya la última fase de verificación que hemos hecho ha sido a nivel de componente completo. Y bueno, como os decía un poco al principio de la etapa de verificación, ha sido más bien un estudio orientado a comparar con lo que ahora mismo es nuestro rodal convencional metálico, y para ello hemos seleccionado un análisis de modos propios y una evaluación de la transmisibilidad acústica en las interfaces. Finalmente, la parte posterior, una vez que tienes todas las verificaciones más o menos realizadas, es pasar al proceso de validación de componente. Como he dicho antes, esta ya es una fase que hemos hecho ya muy similar a lo que se hace en los componentes habituales, ¿no? Hemos, pues, el trabajo habitual sobre el diseño, que es trabajos en 3D y el análisis resistente, mediante análisis de cálculo. Después hemos utilizado vamos a utilizar 3 prototipos. Hemos utilizado ya 2 prototipos. Un primer prototipo que hemos utilizado para la resistencia estática, y que también hemos aprovechado para analizar todo lo relacionado con la economía circular, ¿no? Un segundo prototipo que lo hemos utilizado para la resistencia a fatiga en banco, y estamos fabricando ahora mismo un tercer prototipo que queremos incorporar a un tren que ruede, nuestro tren prototipo Abril, y que podamos verificar en condiciones reales el comportamiento del rodal, ¿no? En cuanto a las validaciones, estamos utilizando, bueno, a nivel análisis son validaciones convencionales, diseño 3D
con análisis de interfaces, dimensiones nominales, interferencias, etc., ¿no? El análisis resistente pues es el contemplado, el exigido por la normativa ferroviaria para este tipo de componentes, una resistencia estática. Se hace en todos los componentes que suponen el bastidor, bueno, analizando uniones mecánicas, remachadas, adhesivadas, tanto pues, bueno, resistencia a fatiga, análisis modal y de estabilidad. Esto algo habitual. El ensayo estático lo hemos realizado en nuestras instalaciones en Talgo, también es conforme a los procedimientos habituales utilizados para los rodales metálicos. Según lo contemplado en la norma 13749 y adaptado, pues, bueno, como es una topología particular nuestros rodales, siempre lleva, pues como en todos ellos, adaptado a lo que sería nuestra topología del ensayo. Se han ensayado cargas excepcionales, cargas de servicio, cargas de frenado, y una vez se ha pasado el ensayo, una vez hemos conseguido pasar satisfactoriamente el ensayo, hemos intentado llevar un poco al límite nuestro componente. Al final hemos llegado a una sobrecarga de 30%, no porque fallara el componente, sino porque los sistemas del banco de ensayo no daban a más. Como hemos dicho antes, hemos aprovechado también este primer prototipo una vez ensayado para hacer un ejercicio completo de reciclabilidad, de análisis de la reciclabilidad de todo componente. No es una validación típica, esta es nueva un poco, no lo considero un poco más validación, ahí no sabes si es verificación o validación, pero bueno, sí que como la economía circular está cobrando un interés muy alto en todos los desarrollos actualmente, sí que era interesante tener validados la potencial reciclabilidad de todo el componente, tanto en material compuesto como en los metales, ¿no? Desde este punto de vista, pues se ha procedido no solamente a los procesos de obtención de fibra y volver a incluirlos en el sistema de eso, como en lo que es el LCA, el ciclo de vida, análisis del ciclo de vida. Los resultados que estamos obteniendo, que lo que se llama crédito positivo, ¿no? Frente a las soluciones en metal convencional, que puede ser potencialmente más reciclable que los de metal actuales. Por otro lado, siempre entra la discusión hasta en este punto el tema de la reciclabilidad de las resinas. Sí que en el mercado ya empieza a haber un interés importante en desarrollos en resinas reciclables y bueno, ahí hemos abierto una monitorización de lo que existe en el mercado. Después otro de los ensayos, quizá de los básicos en el sector ferroviario, que es el ensayo de fatiga, ¿no? También lo hemos hecho conforme se hace a los rodales habituales. Se le lleva 10 millones de ciclos, 6 millones en cargas habituales de servicio, 2 millones más con las cargas dinámicas incrementadas un 20% y 2 millones más hasta llegar a los 10 millones con las cargas habituales incrementadas un 40%, ¿no? Hemos tenido que adaptar un poquito la metodología de evaluación a lo que son materiales compuestos. En ese sentido, pues lo que hemos hecho es un poquito hacer un seguimiento de la rigidez en todas las localizaciones instrumentadas como uno de los parámetros de control básicos cuando estamos utilizando material compuesto. Esto es ligeramente distinto, no es un parámetro habitual cuando estamos hablando de componentes metálicos, ¿no? Y en todas las fases del ensayo se ha hecho análisis in situ mediante inspección NDT mediante ultrasonidos. Una al inicio, en varias fases, en un par de fases, en las fases de cambio, el cambio de fase de ensayo y al final del ensayo. El objetivo básicamente de este control un poco más exhaustivo es entender que material compuesto al final es un material que viene con defectos, ¿no? Con defectos que teóricamente deben ser asumibles y que esos defectos durante el ensayo no han sufrido ninguna evolución, básicamente. Una vez, aquí, habíamos puesto aquí, traemos un pequeño vídeo que veáis el comportamiento del ensayo. Creo que se me escucha poco ahora, pero bueno.
Este es el ensayo real, ¿no? Tal y como se estaba produciendo y sometido a cargas. Creo que esa fase era más sometida, yo creo que en la última fase, en la que eran las cargas mayores, ¿no? Una vez pasado el ensayo y cumplimentado el ensayo, viendo que no habían aparecido efectos, procedimos, pues bueno, vamos a intentar una carga excepcional a ver cómo si se sigue comportando igual. Y bueno, al final escogimos una de las cargas más críticas a un lado y a otro y también lo hemos hecho. En este proceso sí que hemos contado con la colaboración de un agente externo, ¿no? Un poco verificador, lo que formalmente podría ser un certificador, no lo queremos llamar certificador porque no es una certificación al uso, en la que diera el visto bueno, validara todo el proceso realizado. Finalmente, ahora el último paso que nos queda es ya pasar a las pruebas en día. Como hemos dicho, estamos en proceso de realizarlo, estamos fabricando un tercer prototipo en el cual pues, pasaremos a la instalación en el tren prototipo que tenemos, el Abril G3, que fue el padre, ¿no? Un poco de los actuales trenes que estamos desarrollando y vendiendo de alta velocidad, ¿no? Que continúa en funcionamiento ahí para pruebas, ¿no? Y con él conseguiremos evaluar la respuesta ante cargas realistas de circulación. Pues utilizaremos escalados de velocidad, comportamientos en recta y curva y trataremos de hacer alguna ruta completa para validar un poco todas las cargas de fatiga. Pues bueno, instrumentaremos control de deformaciones, sobre todo de tensiones y evaluación de aceleraciones en componente. La intención es hacerlo de forma comparativa. El hacerlo en el tren prototipo que además conocemos y que es una composición completa, nos permite llevar instrumentados en paralelo uno metálico y el nuevo prototipo de material compuesto, con lo cual nos permitirá hacer una buena comparativa entre uno y otro, bueno, mediante una correlación. Finalmente, bueno, ya una vez que tengamos esto, habremos llegado a lo que sería nuestro objetivo final, ¿no? Que es llegar a la validación del diseño ya a un nivel de desarrollo tecnológico que es lo que se llama previo a la industrialización, ¿no? Que ya es pruebas realistas a un nivel de pues, todo lo que serían los niveles de desarrollo UTRL7. Y ahí ya con esto terminamos un poco y bueno, ahí vemos la foto del Rodal que lo estuvo expuesto el año pasado en la feria, en la Feria Internacional de Composites Europea, JEC. También estuvo en Innotrans, en la feria del ferrocarril de ferrocarriles de bianual, que también europea. Y muchas gracias a todos y ahora pues bueno, estamos aquí a escuchar las preguntas, dudas o comentarios que queráis hacer. Muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias Paco y Marta por haberos ajustado al tiempo porque ya tenemos unas cuantas preguntas. Gracias por habernos compartido parte de todo el trabajo que habéis hecho con el Rodal y que estáis haciendo con otros componentes para introducir los materiales compuestos en vuestro sector. Si os parece, comenzamos. Os voy leyendo las preguntas de la audiencia, ¿vale? Sí, sí. Tenemos a Ángel que pregunta ¿qué tipo de sensores se usan para comprobar el estado del balasto? No el estado del balasto en sí, nosotros no comprobamos el estado del balasto en sí. Ahí lo que hemos utilizado prácticamente es galgas para cargas y lo que es en los ensayos de impacto de balasto, lo que estamos utilizando es realmente medidas es la medida de ultrasonidos para verificar el daño interno. No sé si eso responde a la pregunta de Ángel. Si se refería exactamente a eso. Yo creo que es durante el servicio, a lo mejor también. Durante el servicio. No os preocupéis, como tenemos a Ángel, si prefiere que seáis más concretos, pues que nos lo comente, ¿vale, Ángel? Él también tiene otra pregunta distinta. Dice, con las fibras de carbono, ¿qué circularidad habéis conseguido? Pues, como os contaba Paco, el primer prototipo lo hemos seleccionado para tratar temas de economía circular y hemos conseguido
reciclar completamente todo el bastidor, obteniendo fibra de carbono reciclada y con unas propiedades no iguales a las originales, pero bastante cercanas. De acuerdo, Marta. Ángel comenta que sí, Paco, que era eso, si galgas o acelerómetros, ¿vale? Seguimos. Pau Pascal dice, en el primer prototipo de validación habláis de economía circular. ¿Las propiedades de resistencia mecánica de las fibras de carbono recicladas son tan buenas como los composites con fibra de carbono virgen? No, ya, bueno, más o menos lo hemos dicho antes, no son tan buenas, pero sí lo suficientemente buenas como para pensar en hacer piezas de segunda generación con capacidad estructural. Aparte, con estas fibras queremos conseguir hacer un tejido, hacer un prepper, entonces podríamos darle una segunda vida a nivel estructural, quiero decir. De acuerdo. Por favor, os pido, Enrique, que escribáis las preguntas en la zona específica de preguntas y respuestas, porque si no puede ser un poquito de mareo, ¿vale? Por favor, vuelve a escribirla en la zona de preguntas y respuestas. Seguimos. Unai Morales os dice así, buenas, cuando comentáis sobre el ensayo de fatiga, ¿habéis monitorizado la rigidez? ¿Habéis detectado algún tipo de fenómeno de creep, fluencia o relajación tensional? No. También es cierto que realmente al utilizar las cargas de circulación y no intervenir tanto alta temperatura ni tiempo real, es carga dinámica, no da tanto margen para que aparezcan los fenómenos de creep. Y realmente también estamos trabajando a cargas, a utilizaciones bastante bajas del material compuesto, realmente deformaciones bastante bajas, porque además está dimensionado con márgenes ciertamente altos de seguridad, ¿no? Nos han salido. Pero vamos, no hemos detectado nada relacionado con fenómeno de creep o que podamos asimilar. De hecho, yo creo que variaciones así sensibles que fueran sensibles en algún punto, pero bueno, fueron por otros temas, eran por temas locales, no era por temas de creep, no, ni envejecimiento, no lo detectamos como tal. Pero vamos, básicamente es porque se está trabajando en márgenes bastante muy bajos, a pesar de haber conseguido grandes reducciones de peso, ¿no? O sea, perfecto. Siguiente pregunta. Lidia Herrero dice, ¿cómo se ha tenido en cuenta el envejecimiento del material a lo largo de su vida? El envejecimiento en sí no lo hemos tenido en cuenta directamente con ensayos. Sí que es cierto que hemos incluido factores de seguridad relativos al envejecimiento, pues basándonos un poco en bibliografía existente, ¿no? Bueno, un poco lo que son valores típicos también para altas temperaturas y para no solamente envejecimiento por envejecimiento puro, sino también por humedad, incremento. Entonces, al final hemos utilizado coeficiente de seguridad. Sí, lo que sí que también hemos hecho para estudiar el envejecimiento ha sido con uniones adhesivas. Sí. Hemos hecho algunos ensayos en el que la unión compuesto-compuesto lo hemos ensayado en cámara climática para ver cómo se iba a comportar la unión. Ahí sí que utilizamos, pero es un ensayo más estandarizado, ¿no? Los estandarizados para adhesivos y eso, que bueno, que se llevan un mes y son asequibles, ¿no? Y sí que te dan, pues bueno, como ya es algo más conocido, da algo más información. De acuerdo. Otra pregunta de Lidia, que entiendo que está unida con la anterior, pero queda un poco... dice si es viable económicamente. Bueno, esa es la gran pregunta del millón, ¿no? Siempre la duda. Nosotros, a ver, sí que somos conscientes y no hay que ser muy eso, que o la utilización de materiales avanzados lleva arrastrado un incremento de coste. Entonces, pretender decir que va a ser van a ser elementos más baratos,
No es cierto, ¿no? Sí que es cierto que a nosotros los análisis previos, que también es un paso por el que avanzamos, es que todo lo que es en los ahorros posibles en sistema, combinando soluciones, puede llegar incluso a ser no solamente económicamente viable, sino en algunas condiciones incluso favorable frente a todas las soluciones que llevamos ahora en los trenes convencionales de aluminio. Sí, también pensando a fin de vida útil Claro. del rodal, al aligerar la estructura tienes, como contaba Paco al principio, tienes un menos desgaste de la infraestructura, un ahorro en combustible. Entonces, a lo mejor el sobrecoste que lleva al introducir los materiales de altas prestaciones se puede ver compensado a fin de vida útil por estos motivos. Al final el beneficio económico viene al sistema completo. Eso es. Muy bien, esto de que estéis los dos, os vais complementando la respuesta. Está muy bien. Bueno, siguiente pregunta. Sergi Perea dice, ¿la ingeniería de las estructuras en composites se proyectan, prototipan y fabrican en Talgo? ¿O existe una subcontrata específica externa que fabrica, lamina, mecaniza el producto? No es el core. No. No es el core de negocio ahora mismo de Talgo, o sea, la fabricación. Nosotros tenemos fabricación en aluminio soldado y metal soldado, ¿no? Y lógicamente, sobre todo para el desarrollo en prototipos, lo estamos haciendo fuera, ¿no? Lo estamos haciendo fuera, tanto el mecanizado, el laminado. Sí que ha sido un proceso, de hecho, sí que hemos trabajado desde el principio del proyecto, los hemos incorporado tanto, sobre todo al diseño en un sistema de energía de ingeniería concurrente, porque sí que somos conscientes de que si bien podíamos tener la capacidad ingenieril para el desarrollo, no teníamos nosotros el músculo realmente en fabricación para incorporar todo el proceso a un proceso adecuado. Entonces sí, y ha sido una experiencia bastante interesante que nos ha llevado a acelerar bastante el proceso de desarrollo. Muy bien, siguiente pregunta. Jorge Rodríguez. Tiene una pregunta buena. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene este rodal frente al convencional cuando se utiliza en ambientes extremos, como por ejemplo altas temperaturas, arena, etcétera? Hombre, por lo general, altas temperaturas, o sea, no llegamos a las temperaturas, lo que pudiera ser, pues, por ejemplo, un caso Arabia, que el diseño es, estamos hablando de 70 grados, están todavía por debajo de las temperaturas en las que los materiales compuestos pueden empezar a tener problemas de degradación. Estamos hablando, a lo mejor, este material, estamos probablemente no tenga problemas de degradación, la degradación empezaría a 200 grados. Y la recomendación es intentar no trabajar por encima de los 120 grados. Como dato, la temperatura de curado de la resina es de 135, me parece. Sí. Es de 135. O sea, todo lo que sea por debajo de la temperatura de curado no te va a dar ningún tipo de problema. Una ligera caída de propiedades, pero es ligera, o sea, no suelen llegar al 10-15% y poco más. El tema de la arena, pues bueno, está ligado un poco al tema del balasto, ¿no? O sea, si tienes problemas de abrasión, pues estará un poquito, pero bueno, se puede defender fácilmente, no estará muy ligado está un poco más ligado al tema de cómo lo defendemos actualmente los de aluminio, con pequeñas defensas. Eso es. Siempre se puede estudiar el caso de si hay necesidad poner un escudo que proteja cierta zona que pueda crear más problemas. Sí. Y el tema de frío, al revés, no son materiales que no presentan generalmente que presenten fragilidad en frío, pocas resinas llegan a tener problemas de fragilidad en frío. Aparte que la construcción, sobre todo en laminados con fibra, reduce mucho los problemas de rotura catastrófica cuando se te pueda aparecer una fisura.
Pues eso, queda demostrado que los materiales compuestos en esta pregunta, por eso era muy buena, son superiores. Seguimos, porque incluso hay resinas con temperaturas más elevadas, si las necesitáis. Ángel, que nos preguntaba anteriormente, dice, respecto a la circulación me doy por respondido, pero ¿hasta cuándo se podrán seguir dándoles vida en otros productos? ¿Hasta cuándo? Bueno, primero vamos a ver a qué productos podemos destinarlos y luego ya veremos. Eso queda un poco lejos ahora para poder decirte una fecha. Después lo más curioso, y lo más curioso además que estamos hablando que son productos que son diseños a uso de 30 años. Sí, que lo que puede cambiar la tecnología en esos 30 años es importante. Sí, es un hecho que todo evoluciona. Bueno, cambiamos un poquito de tercio. Bernardo López dice, ¿las resinas son reciclables o las elimináis y no recicláis? La resina que lleva ahora mismo el bastidor no es una resina, digamos, 3R, reciclable, recuperable, reparable. No, es una resina epoxi y punto. Entonces lo que hacemos es eliminarla y de momento en el tema de ver la reciclabilidad nos hemos parado con la fibra de carbono, que lo consideramos ahora que tiene más beneficio, ¿no? De momento la resina la tenemos, pero no hemos visto qué pasos dar con ella. En este en particular, lo único que le hemos exigido un poco y que nos vamos para un poco más en la resina es en que cumpliera con los requerimientos de fuego de la normativa ferroviaria. Que cuando arrancamos el proyecto comerciales creo que había 2, no había mucho donde elegir. Para nosotros es muy importante que cumpla el fuego, la resina. Sí que es verdad que estamos en otros proyectos buscando la reciclabilidad de la resina, pero la que lleva el rodal no es. Seguimos. Enrique González dice, ¿qué criterios de resistencia habéis utilizado a nivel de simulación por elementos finitos para evaluar la resistencia estática y de fatiga? Sencillos, o sea, tampoco hemos ido a criterios muy evolucionados, sino algunos también bastante seguros y bastante ya probados en otros ámbitos y eso. Básicamente los criterios de deformación máxima, los 4 o 5 modos de fallo o habituales, tensión, tracción, cortadura, ¿vale? Y también la tensión interlaminar, ¿no? para los elementos. Y después en algunos puntos un poco más concretos que eso, hemos incorporado una validación paralela con lo que sería el criterio SAIBU, que también se utiliza bastante en el cálculo con materiales compuestos. No sé si precisa que especifique un poco más. Pues Enrique, si quieres más información, nos comentas, ¿vale? Javier Saez dice, buenas tardes, muchas gracias por la presentación y ahí van un par de preguntas. La primera, ¿cuál ha sido el proceso de fabricación de los componentes de fibra de carbono? Y cuando dice componentes se refiere al bastidor, que es la ponencia de hoy. Y la segunda es si se trata de varios subconjuntos ensamblados o es un único componente continuo. Sí, yo ahí entiendo un poco que la pregunta es si ha sido realmente si ha sido posible conseguir lo que sería lo ideal, hacerlo lo que se llama un one shot, ¿no? O sea, no ha sido posible en parte. Sí, en parte por las geometrías complicadas y muchos de ellos de los componentes nos han salido más componentes por la necesidad de mantener las interfaces. Con el tren. Hay muchos movimientos de que dices tú que se podría tocar un poquito la interfase moviéndola con pequeños movimientos que nos facilitaría pues haber utilizado la mitad de componentes, ¿no? O sea, algunos
Y yo creo que se puede hacer fácilmente en la mitad de los que hemos tenido que utilizar, solamente por no tocar las geometrías y tocar las interfaces. ¿Y el proceso? El proceso es un laminado Hanley Up con prepreg, curado en autoclave. De acuerdo. Pascual también tiene varias preguntas. La primera, ¿podríais comentar las resinas, núcleos y aditivos que habéis utilizado para cumplir con las normativas de resistencia al fuego en los composites utilizados en el rodal? Me gustaría. Sí. No los conocemos. O sea, realmente la resina es un prepreg comercial y pues bueno, también según algunas cosas que hemos ido viendo, hemos preguntado, pero no hemos llegado a saber exactamente qué aditivos y qué eso han utilizado para... Se lo han guardado en su know-how, ¿no? Y no nos han llegado a decir un poco el diseño que han utilizado para coger la resistencia al fuego, ¿vale? Y la segunda pregunta es si se ha conseguido llegar a nivel HL3 de resistencia al fuego. No sé decirte seguramente, pero yo creo, ahora no te lo digo con certeza, pero yo creo que esta resina sí que lo conseguía, porque era una resina que se utilizaba ya en interiores para tren, calificada. El HL2R7, que es el que necesitábamos nosotros, ese lo cumple, pero el HL3... Sí. Pero se utilizaba antes en interiores, con lo cual tengo... Puede que lo tenga. O sea, No, ahora no lo tengo en mente. Lo podemos contestar a posteriori, si os parece, si realmente Sí, es ver la ficha técnica, buscarla. Sí, tenemos el ensayo del fuego, o sea que solo ver qué números dio y ver si cumple el HL3, eso es fácil. A ver qué tiene calificado el fabricante. Sí. De acuerdo, pues esto os contestaremos a posteriori, ¿vale? Unai tiene otra pregunta. Dice, hay que tener en cuenta que un tren ligero reduce la carga de vía y el mantenimiento. Ensayo CAI. ¿Qué valores residuales tiene el bastidor tras un impacto de 115 julios? Las propiedades sí que caen, vienen a caer como un 50%, 40 y algo. Quedarse en un poco entre el 40, aproximadamente el 40%. El 40% de la eso a 115 julios y en torre de caída, que por lo que hemos visto en esa torre de caída es bastante severo el daño que produce comparado con lo que nosotros vemos en la vía. No, sobre todo con el balístico, ¿cierto? Claro, porque hemos hecho también una comparativa de ensayo balístico también con piedra y se reduce bastante el daño que se produce en un ensayo realista, tipo balístico, con una piedra del tamaño que te dice, que sería la misma masa que el ensayo, se reduce mucho el daño, ¿no? Una vez que tienes el daño, sí que es cierto que tienes una caída de propiedad, pero también es cierto que no llega, a pesar de los de mayor energía que hemos dado, no llega a perder prácticamente del todo. Siempre se queda al final en torno al 30-40% de los niveles sanos, de cuando está sano. Perfecto. Enrique González a la pregunta anterior responde que todo ok, le ha quedado claro. Y Javier Sáez os da muchas gracias por la respuesta, ¿vale? Seguimos. Una más fácil. Dice Íñigo Larman, ¿la competencia en el sector ferroviario está aplicando este tipo de materiales en componentes estructurales? A ver, realmente hay una laguna normativa para llegar a poder utilizarlo en componentes estructurales. ¿Esto cómo lo estamos supliendo? Pues ahora mismo estamos en un grupo normativo a nivel europeo en el que está participando pues prácticamente todas, estamos participando. Talgo, CAF también está presente, está gente de Sanse Francia, o sea, gente también de Alstom. O sea, hay un interés importante por desarrollar normativa para que sea realmente un elemento completamente certificable. Y con lo cual, pues bueno, no sé, yo creo que responde a la pregunta. No se están utilizando porque no son certificables, pero todos queremos que realmente esto pueda entrar.
Bueno, eso es una noticia muy interesante para mucha gente que está aquí ahora mismo. Unai os da las gracias por todas las respuestas tan técnicas y específicas que le habéis dado. Y cambiamos otro poquito de tercio. Dice, ¿qué tipo de adhesivo y qué curado habéis utilizado? Gabriel Anaya, perdón. Ahí me queda una duda, si es curado en el composite o curado en el adhesivo. Pero bueno, adhesivos hemos utilizado dos tipos. Uno de tipo estructural, ya también no con resistencia a fuego conforme a la norma ferroviaria, porque simplemente no estaba hecho, pero yo creo que sí que tiene capacidades, porque también estaba un poco también en desarrollo, estaba en beta, ahora ya está a nivel comercial, de alta resistencia, que está dando bastante buen resultado. Y el curado era un curado en horno para el adhesivo, directamente. Era, vamos, según las recomendaciones del fabricante, del adhesivo, del proveedor. Si, si, si hablamos del curado del material compuesto, es curado en autoclave, un ciclo que, como hemos comentado, hemos tenido que ajustar en varias etapas para conseguir. No ha sido sencillo, es cierto, no ha sido sencillo conseguir, porque también como se trabajaba con grandes espesores, aparecían por ciertos problemas de exotermia y ha habido que ajustar bien el ciclo. Y pues bueno, pero un curado en autoclave normal y corriente. Vale, Gabriel ha especificado cuando ya has empezado a hablar, Francisco, que era el curado del adhesivo. Se refería al curado del adhesivo, o sea que hemos contestado la pregunta. Ángel os da a ambos muchas gracias, os dice que muchas gracias por la exposición, se tiene que marchar. Y seguimos con Jorge Rodríguez, que pregunta, ¿sabéis si existen trenes de otros fabricantes que incluyan materiales compuestos en sus diseños ya en uso o que también los estén desarrollando? Sí, sí, de hecho, nosotros los tenemos. De hecho, pues bueno, ahí, por ejemplo, hay diseños, hay componentes parciales de Bogie, de Metro, que llevan ya, de Kawasaki, que llevan ya años en pruebas. Hay la compañía de los CRC, la China, presentó ya en Innotrans un desarrollo tanto de Bogie como de caja de material compuesto. Estos sí que no sabemos si están rodando o no están rodando, no tenemos datos, porque bueno, es lo que es. Y sí que que esté en pruebas. Estoy tratando de recordar porque hicimos el ejercicio de evaluarlo en el estado del arte hace 3 o 4 años. Era sobre todo el Edwin. Y bueno, si eso también, pues bueno, lo miro más en detalle y te respondo. Que esté en pruebas reales, que esté circulando a nivel comercial, en componentes estructurales, no. También es cierto que, por ejemplo, Sansef consiguió certificación para parte de un componente en material compuesto, una certificación parcial para 2 años para operaciones comerciales. O sea, se están haciendo cosas, se está moviendo, vamos. De acuerdo. Gabriela Naya dice que cargas máximas y elongaciones se obtuvieron durante los ensayos del Lab Shear Test. Uf, ya no nos acordamos. Habría que rascar un poco, tampoco es. Sí que es cierto que como teníamos dos tipos de ensayos, unos en base rígida, que es el adhesivo estructural, y otro en una base más, era poliuretano, ¿no? Uno nada más, sí. Sí, era poliuretano. Pero pues, yo no me acuerdo. de los valores concretos sí que no lo recordamos ahora, en este momento. Normal. Ya nos lo pasáis, ¿vale? Sí. Darío Calvo, en cuanto a la reparabilidad y mantenibilidad de la estructura, ¿habéis tenido las opiniones de los potenciales clientes? A ver,
de los potenciales clientes, para nosotros nuestro potencial cliente desde ingeniería es nuestro propio sector de mantenimiento. Claro, y los tenemos bastante encima. Tenemos el cliente encima nuestro. Realmente sí que tenemos en cuenta sus opiniones y realmente estamos haciendo en paralelo un análisis de estado del arte y de todo lo que sería aplicable. Sí. No vamos a cerrar lo que es la propia mantenibilidad y todo eso, porque al final es un tema que cierra la propia ingeniería de mantenimiento, pero sí que cuando salga le daremos herramientas para poder afrontar el problema. Sí. Tenemos preparado un manual de reparaciones. Lo que pasa es que en cuanto a la mantenibilidad lo tenemos que ajustar un poco, pues ya a futuro cuando el tren esté rodando, en cuanto a kilómetros o en cuanto a tiempo, pero eso todavía no lo tenemos preparado. Bueno, más que prepararlo nosotros es lo que digo. Nosotros le daremos las herramientas para trabajar con ellos, le daremos todo el soporte necesario. De hecho, como has comentado en la presentación, Marta tiene una amplia experiencia en reparación ferroviaria, con lo cual, pues bueno, es una base muy interesante para empezar a trabajar. Y como bien has dicho, lo tenéis dentro de la empresa, ¿no? Dentro del equipo, entonces, pues bueno, va a ser mucho más sencillo, ¿no? No, más sencillo no, los tenemos encima, que no es lo mismo. O están detrás de vosotros, ¿no? Hacer Claro, algo fácil, ¿no? Claro. De acuerdo. Raúl Vivanco dice, gracias por la presentación. Y bueno, es un poco, habla de lo mismo, ¿no? De cómo se plantea el mantenimiento, reparaciones de estos componentes. Vale, no, en principio el planteamiento que seguimos es un poco, pues bueno, basándonos un poco en la experiencia aeronáutica y eso, pues se basa en lo mismo, en la detección de los fallos y reparabilidad en los casos que sea necesario, ¿no? O sea, tampoco vamos con realmente en zonas donde nosotros nos supone un mayor riesgo, se van a proteger, que sería donde tienes el riesgo de impactos de balasto. En un principio creíamos que podía ser más complicado. Más complicado, sobre todo, más complicado y eso. Pero todo el avance que hemos hecho no solamente en el estudio de los daños, sino también en el estudio de materiales que pudieran ayudarnos a proteger, vemos que podemos conseguirlo con ciertos materiales de muy baja densidad, con lo cual el incremento que va a tener sobre el desarrollo va a ser prácticamente no va a penalizar el incremento de peso, la disminución que hemos conseguido sin utilizarlos, ¿no? O sea, a lo mejor estamos hablando que nos incremente, pues a lo mejor 10-15 kilos, por decir algo, no lo tenemos todavía. Perdón. Jaime Ortiz pregunta cuál ha sido la reducción de peso de este componente con respecto al fabricado en metal. Sí, fallo mío, que no lo he comentado porque estaba en las primeras diapositivas. Es prácticamente el 45%. Hemos pasado de un componente el que hemos tocado de unos 815 kilos a uno de 370, de 415 por 415 kilos. O sea, en torno a 400 kilos. Número concreto ha sido, pues eso, 378, 380. Todo medido sobre el prototipo 1, ¿vale? Con los otros prototipos mediremos y seguramente pues habrá pequeñas diferencias, ¿no? También. Bueno, es una disminución considerable, ¿eh? Sí. Darío Calvo y Raúl Vivanco os dan muchas gracias por haber contestado a sus inquietudes. Y Javier Saez pregunta, dice, ¿las uniones adhesivas estructurales son 100% adhesivas o se tratan en algún caso de uniones mixtas con remaches o uniones atornilladas? Son mixtas. Al final hemos adoptado la solución típicas de meter unos remaches de seguridad redundantes. Básicamente, pues en algunos casos porque la hemos concebido realmente así y en algún caso sí que hemos chequeado que realmente fuera válida, al menos numéricamente, que pudiera haber sido totalmente solamente adhesivada. También bajo las condiciones de conseguir una fabricación perfecta, ¿no? O sea, muy buenas condiciones.
al principio no ha sido muy bueno eso, pues bueno, vamos con los remaches que yo creo que para empezar en esta primera experiencia, prácticamente que en un material de estas características, no está de más primar la seguridad. De acuerdo. Y Javier de nuevo dice, una última pregunta. ¿Qué ventajas dinámicas se han observado con respecto al rodal metálico? Ahí es lo que tenemos que ver un poco en los estudios, en los estudios siguientes. Esperamos un poco que pueda influir un poco en la dinámica de rueda un poco para sobre todo en las cargas sobre raíl, con lo cual, pues bueno, podríamos tener influencia menor desgaste, pero vamos, tenemos que verlo realmente con las medidas que hagamos realmente en vía. Del único que podemos hablar un poco, que además que es el tema de vibraciones del modal, un poco que hemos hecho, la verdad que la influencia de cambiar de materiales y la reducción de masa no ha tenido una importancia, una variación muy importante. Han variado un poquito algunos modos, pero dentro de los mismos rangos de trabajo. Básicamente porque al final, porque la dinámica y los modos, al ser un componente que está metido entre dos suspensiones, pues es más dominante la suspensión a la hora de las vibraciones mecánicas. Perfecto, vale. Javier Sáez os da muchas gracias por vuestras respuestas. Javier Rodríguez dice, enhorabuena por este seminario y por si no se ha comentado previamente, yo tengo un par de preguntas. Primera, ¿se ha realizado una simulación de pandeo? Sí, forma parte de un poco de las validaciones habituales. Se hace mediante simulación de elementos finitos habitual. Sí que es cierto que los criterios es básicamente un pandeo lineal y lo que se busca es fallo global, un pandeo global. Los pandeos locales se consideran admisibles. Sí que es cierto que todos los valoramos por si pudiéramos considerar desde el punto de vista ingeniería que pudieran incluir un riesgo. Pero la verdad que también, ya te digo que estamos hablando de material compuesto de espesores importantes. Estamos trabajando entre 8 y 12 milímetros, con lo cual poca guerra dan en pandeo. Y una segunda pregunta es si se puede estimar el ratio euros de coste extra del rodal por kilo ahorrado. Lo hemos hecho un poco al revés. No, les voy a decirle, el coste extra se puede bueno, se puede estimar y de hecho dice, hemos hecho un análisis previo del potencial, ¿vale? Y ahora, en base a todo el desarrollo del proyecto, todo lo aprendido en el proyecto, vamos a hacer un estudio un poco más completo todavía. Más completo que incluya ya enfocando a lo que sería una producción serie con este tipo de materiales y también teniendo en cuenta lo aprendido. ¿Qué ha ido bien? ¿Qué nos aporta algo? ¿Qué no nos aporta? Y qué cambiaríamos, ¿no? Porque a lo mejor hay alguna solución que después de haber pasado o alguna, pues dices tú, pues iríamos mejor por otro lado. Pues bueno, lo tendremos en cuenta también a la hora de hacer una estimación un poco más detallada. Y sobre todo también el haber ido aprendiendo de los costes que nos hemos ido encontrando. Hemos hecho estimaciones de lo que supone reducir 1 kilo a lo largo de la vida. Sí, por eso, que el otro darlo es una vuelta. Un poco al revés. Es una coste-beneficio. Por eso digo que hemos hecho el ejercicio previo, el que se espera, y queremos hacer el ejercicio posterior con todo lo aprendido. Muy bien, nos estáis dejando sin preguntas ya, ¿eh? Javier Saez dice, muchas gracias por las respuestas. Rocío Sánchez dice, muchas gracias por la ponencia, Marta y Francisco José, muy interesante, enhorabuena. Bueno, yo decir que de verdad os agradecemos un montón que hayáis estado esta tarde aquí con nosotros y que haya sido tan fácil que hayáis contestado a todas las preguntas de una forma tan rápida. Siempre eso porque no las sabíamos. Porque no las sabíamos. Y las que no, pues ya contestaremos, ya está, es lo que hay que hacer.
Yo siempre aprovechamos aquí para, bueno, siempre al final hay una última pregunta de aquel que se lo piensa con un poquito más de tiempo, para invitaros al siguiente webinar. El siguiente webinar será el 30 de marzo. El título es A vueltas con la sostenibilidad de los materiales compuestos. Bueno, un tema del que se ha hablado hoy y del que está muy de moda últimamente. El ponente es el doctor Josep Costa, catedrático de la Universidad de Girona y del Grupo AMADE, y estáis todos invitados a asistir, ¿vale? Más cosas que tenemos en un futuro cercano, pues bueno, estos chicos de Talgo estarán con nosotros en la JEC, en el pabellón España y bueno, y también estarán contándonos sus últimos avances en I+D en otros proyectos, como bien han hablado antes, en el MATCOM. Así que allí los podéis encontrar para saber más de todo lo que están avanzando. Y no tenemos más preguntas por el momento. Entonces yo sí que os voy a pedir a los dos que, bueno, pues en 1 minuto, 2 minutos, lo que vosotros necesitéis, sin ningún problema, pues nos contéis un poco, bueno, pues cuál ha sido vuestra experiencia, si ha sido positiva, cómo veis esta inserción de los materiales compuestos en vuestro sector. Y no sé, un último mensaje, ¿no? Para los que estamos aquí detrás de la pantalla. Bueno, nosotros desde la I+D de Talgo apostamos claramente por el aligeramiento de estructuras y entonces el material compuesto va a ir de nuestra mano durante muchos años. Y yo creo que ha venido para quedarse, ¿no? Bueno, yo la elaboración del proyecto para nosotros es muy interesante, sobre todo por el tema de que hemos conseguido introducir la ingeniería en sí dentro de nuestra casa, que no sea un producto que solamente compramos hacia el exterior y que nos llega llave en mano, sino que ya podemos formar parte del desarrollo del producto. Bien sea porque después lo externalizamos, bien sea eso, pero te permite tener el conocimiento y dominar el producto que tienes, ¿no? Y te permite dar un paso un poco a otros materiales, ¿no? A utilizar materiales distintos, no solamente ya el material compuesto, sino de tener procesos que te habilitan para utilizar otro tipo de materiales que en un momento puedas necesitar, que no todo se cierre a los convencionales que hasta ahora se han utilizado en el sector ferrocarril, ¿no? Y sobre todo, pues eso, lo que comentaba Marta. El core de Talgo desde siempre ha sido el utilizar estructuras y componentes mucho más ligeros que la competencia. Y lógicamente, pues en la medida que podamos colaborar siempre dentro de ese punto de vista y fabricar trenes que con seguridad y eso puedan utilizar y sean lo más ligeros posibles para el mercado, pues hay que avanzar en ese sentido. Pues muchísimas gracias. Seguir innovando y seguir innovando así de bien con nuestros materiales compuestos. Muchas gracias a ti, Elena, por darnos también la oportunidad de estar aquí con todos. Y muchas gracias a todos los que habéis asistido y, sí, pues, bueno, es verdad, y habéis escuchado pues, bueno, lo que hemos podido contaros de nuestra experiencia. Bueno, os están dando las gracias todos por aquí, la enhorabuena, 1000 gracias a Talgo y a Emma, gran trabajo, muchas gracias, enhorabuena por el trabajo realizado, muchas gracias a los dos. Lo dicho, podéis venir a vernos a la JEC y allí tenéis tanto a Francisco como a Marta como a más compañeros del equipo de Talgo y bueno, pues tenemos que cerrar ya. Gracias a los dos. Venga, muchas gracias.